Impresionante. Este salmo dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Pon tu rostro firme, porque vamos a leer esto. Salmo 22. Quiero que todos me acompañen. Quiero que me acompañen en esta hora a leer este salmo. Yo voy a leer uno y ustedes van a leer otro, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mi voto pagaré delante de los que le temen. Amén. Amén. Padre, gracias. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese momento. Gracias por ese momento que fue profetizado, pero que luego fue llevado literalmente por ti, Señor. Y tú has dicho en tu palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos. Que cuando nos veamos en diversas pruebas no nos está pasando nada extraño. Esto está en tu ADN también. Esto es parte de ti, Señor. Y si sufrimos contigo, Señor, reinaremos contigo. Si usted cree eso, déle un aplauso al Cristo, pero al Cristo de la gloria. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. Verdaderamente, hermano, puede sentarse. Estas palabras nos marcan, nos definen una escena que no era vista en el momento cuando fue escrita,
Pero qué descripción tan específica, qué descripción tan extraordinaria, qué visión tan exacta y tan profunda pudo ver este salmista, el David, profeta de Cristo, profeta del Mesías, ya que era determinado por Dios que de David iba a resurgir ese vástago, que era en ese reinado de David donde se iba a perpetuar y donde se iba a establecer el reino del Mesías, y que el Espíritu de Cristo estaba en él. Impresionante, ¿verdad? Al oír estas palabras que fueron luego dichas una por la boca de Cristo en la cruz, esta expresión es una de las frases más extraordinarias que Jesús exclamó: Dios mío, Dios mío. Y usted sabe que la dijo en lenguas, ¿verdad? Que decía: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento más crítico de todo ese proceso, amén, de su inmolación, porque el cordero fue inmolado. La inmolación era algo donde había una destrucción total. No quedaba una parte del cuerpo en la cual no fuera tocado. Por eso dice varón de dolores, molido. O sea, la inmolación del cordero estaba allí en su máxima expresión, porque aún allí se burlaban de él. Aún allí aquellos detractores de Cristo, sus enemigos, aquellos que los rechazaron, aquellos que conocían la palabra profética que estaba sobre él y que se cumplieron en él desde el día de su nacimiento. Cuando aquel Herodes, amén, impactado, llamó a ver, cuando llegaron aquellos magos: ha nacido el rey, ha nacido el rey. Y ellos dijeron: ¿el rey? Sí, hemos venido guiados por una estrella, porque el rey ha nacido. Y Herodes se turbó y llamó a los que conocían de la palabra profética. Y cuando le leyeron la palabra profética, él no lo cogió a juego. ¿Y por qué ellos tuvieron que leer esa palabra? Porque tú, Belén, no eres de la más pequeña, porque de ti saldrá el guiador. Entonces, desde ese momento ellos tuvieron noticias. Y cada palabra profética que estaba descrita sobre Jesús se cumplía delante de sus ojos. Cuando él llegó a Nazaret, y tomó el libro y le dieron el rollo y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar el año de la salvación, buenas nuevas, sanar los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Y cuando terminó de leer, todos los ojos de todos estaban fijos en él, que podían ver. Y de ese momento hubo una transición muy fuerte, porque cuando ellos pudieron entender que era él, lo quisieron matar a pedradas. Mas él se le fue de la mano, porque no había llegado el momento. Y cada día ellos estaban, desde que Jesús comenzó su ministerio, aquellos que conocían la ley, aquellos que estaban gobernando, amén, religiosamente al pueblo de Israel, ellos se daban cuenta de quién era. Cuando llegó Nicodemo, le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios. Como maestro. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él.
O sea, sabemos en nombre de quién él venía. ¿De qué grupo era él? Del grupo del Sanedrín, del grupo de los fariseos. Y él vino en nombre de ellos y le declaró que ellos sabían que había venido de Dios. Pero siempre estaban buscando motivos para acercarlo, para a ver si lo hacían caer, a ver si lo avergonzaban, a ver si lo hacían decir alguna blasfemia. Pero ustedes saben que en todas aquellas emboscadas que le pusieron a Cristo, Cristo lo dejaba, mire, turbado, más turbado que nunca. Que cuando ellos pensaban, lo tenemos. Cuando aquel día Jesús le dijo a aquel paralítico que tiraron por el techo, ¿verdad? Que lo pusieron por el techo, sus amigos: tus pecados te son perdonados. Comenzaron ellos de una vez. ¿Pero qué se cree este? Pero solo Dios puede perdonar pecado. Pero ellos lo decían adentro. Jesús lo oía como si estuviera hablando con el micrófono. Entonces, de pronto, Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo: ¿qué es más fácil decir? Cualquiera dice. Porque todos los sacerdotes católicos dicen: requenterle donaíno y tus pecados te son perdonados, di 3 Padre Nuestro y todo, ya está perdonado, está suelto. La gente está más condenada que Judas. Óigame, pero Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, ¿qué es más fácil decir? Cualquiera dice: tus pecados te son perdonados, y si pasó, pasó, y si no pasó, pues no se sabe. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Ahí mismo se levantó, tomó el lecho y comenzó a caminar. Y ellos se fueron más turbados que nunca. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Le llevaron la moneda del César. Aquí está, aquí lo tenemos. Aquí sí. Tú verás cómo lo tenemos ya. Jesús, ¿es lícito pagarle al César los impuestos? Ahora mismo, si dice que no, César le cae encima. Los soldados vienen y se lo llevan preso. Pero si dice que sí, el pueblo que lo está siguiendo va a decir: ay, tú estás con los que nos están masacrando. Lo tenemos. Jesús lo miró y le dijo: présteme la moneda. ¿De quién está inscripción? De César. Ok. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que le dio. Nada más dijeron: my God. Bueno, se fueron. No sabían cómo. Pero un día oyeron que dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levanto. Dijeron: ajá, contra el templo ha blasfemado. 40 y pico de años hubo para hacer este templo, y él dice que en 3 días, blasfemia dice, ha blasfemado contra el templo. Y comenzaron a gestionar algo por ahí ya con eso. Y sabemos que su gestión fue hasta hacer el caso de condenarlo. Y Satanás entró en el corazón de Judas y fue y lo vendió. Se hizo aliado con ellos y el caso llegó hasta donde sabemos, pero era todo un plan de Dios. Amén. Entonces podemos entender que esta palabra profética, cada palabra, por eso el Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que en Cristo se cumplieron todas las profecías escritas. Por lo tanto, los judíos sabían exactamente que era Él. Lo quisieron rechazar con premeditación y alevosía, porque si habían sido ignorantes, entonces Dios no lo inculpa. Pero ellos sí sabían que quién era Él. Era el Mesías. Lo analizaron, lo estudiaron, lo rastrearon por todas las palabras proféticas. Era Él.
pero no quisieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No quisieron. Entonces, los que habían conocido de los salmos de David, de todos los escritos de David, cuando Jesús en la cruz, mire ahora lo que se desata en esa palabra, que a veces quizás la demás no tenemos la plenitud del todo, pero esta era la palabra que manifestaba el todo allí. ¿A qué nivel, a qué magnitud fue aquel sacrificio tan grande? Cuando él aún sintió el desamparo total de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el pecado de la humanidad le fue encima. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo el pecado de la humanidad, señores, todo el pecado de todo hombre que había desde Adán hasta el último que nazca y peque en esta dispensación, en este día de salvación y en esta dispensación de la gracia. Todo el pecado de todos fue sobre él. ¿Usted se imagina? Todos los hurtos, toda la mentira, todas las fornicaciones, todo el adulterio, todo mentira, todo engaño. Usted puede pensar que todo el pecado, ¿cómo se veía ahora Jesús? ¿Cómo se veía delante del Padre, delante del Dios Santo? Cuando dice sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Porque lo más doloroso no eran los clavos, no era el dolor físico. Era la agonía que un Dios santo ahora se cargó de pecado. Un ser santo se ve sucio. Y no solamente eso, él sintió el abandono, la separación que hace el pecado inmediatamente, que cualquier ser humano hace. Un pecado se separa, lo separa de Dios. El pecado hace separación ipso facto, en el mismo instante. No pasa ni un segundo. Desde que se peca, de una vez está la separación plena, porque Dios es santo. Aleluya. Y su santidad no soporta el pecado. Y ahora Jesús está cargando no uno, todos los pecados. Imagínese el nivel de agonía de un ser santo. Imagínese que cojan un pastor que ha vivido toda su vida consagrado y lo inculpen de una violación, de un crimen y de muchas cosas juntos y lo lleven. ¿A cuánto le han levantado un falso testimonio? ¿Cuánto has sufrido algo que digas que tú hiciste y tú no lo hiciste? Se siente feo, ¿verdad? Es lo más horroroso. Y más si eso tiene que ver con todo lo que su integridad. Pero estamos hablando de la integridad de Dios, de un ser santo. Ahora se ve todo el pecado sobre él y el abandono que siente inmediatamente, la separación. Jamás
Jamás jamás la Trinidad se había separado. Jamás. Pero ahora uno de la Trinidad está llevando el pecado, y el pecado de todos nosotros lo separó. Y eso es lo que Jesús está viviendo. Y en este Salmo 22, por eso es que se declara y se describe no solamente la expresión, sino lo que estaba viviendo él. ¿Qué estaba viviendo? Dice: yo soy gusano. Señores, sentirse como un gusano es la expresión, ¿verdad?, más degradante. Un gusano. Cuando alguien le dice gusano, ¿qué más se le puede decir? ¿Qué más bajo? ¿Qué más bajo se le puede decir a alguien que no sea gusano? Él dice: yo soy gusano y no hombre. Un gusano y no hombre. O sea, que después de ser hombre, él llegó a ser gusano. Esa es otra de la degradación, que a veces no entendemos hasta dónde él bajó. ¿Qué fue lo que él vivió en su humanidad? Oprobio de los hombres, oprobio, despreciado del pueblo. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, señores, hasta los ladrones que estaban crucificados con él lo estaban degradando. Los que lo habían crucificado, y ahora, y no dije que tenía poder, pero bájate de la cruz. Si tú te bajas de la cruz, nosotros puede que creamos en ti, ¿verdad? Porque ya eso sería lo último, que tú te bajes de la cruz y tus heridas todas sean sanadas, como sanaste supuestamente a todo eso, y que tú mismo te presentes sanito delante de nosotros y creeremos en ti. Pero ¿quién era que estaba hablando ahí? ¿Usted cree que ahí estaba hablando seres humanos? Ahí estaba hablando el mismo diablo, que dijo: qué feo te ves, qué degradante. Y lo escupían. Le decían: bájate, bájate, bájate de la cruz. Ay, pero si él oye esas voces y se hubiera bajado de allí, ¿a dónde estuviéramos nosotros? Dígame, ¿a dónde estuviéramos? Es de eso que se trata, que nosotros tenemos que entender ese sacrificio tan grande. Es demasiado grande esta salvación, costó demasiado. Por favor, entiende el costo. Ay, Jesús. Yo no sé si usted le quiere decir que usted lo ama. Porque yo saber que un ser tan maravilloso, que cuando yo me extasío a ver cada cosa, y cuando yo leo este salmo, que yo puedo ver que Jesús decía: mira, todos los que me ven me están encarneciendo. Y eso era proféticamente, eso era el Espíritu de Cristo retratando, dando una panorámica de aquella escena que vendría. Y que no se podía obviar ni una coma de eso. Tenía que vivirla con toda esa intensidad que fue profetizada. ¿Qué decía más? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, porque en él se complacía. Pero tú
Pero tú que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes. Usted sabe decirle a su padre, el hijo, no te alejes. No te alejes, porque la angustia está cerca. No te alejes, porque no hay quien me ayude. Él veía para un lado y para otro, buscando con desesperación algo. Aún los que lloran en esta expresión, cuando él dijo Elí, Elí, lama sabachthani, ellos dijeron, a lo mejor viene Elías a librarlo. Pero Elías no se apareció ahí, porque él estaba dando una expresión de angustia, de dolor. Y ahora él veía, no solamente eso, no solamente era el dolor y la separación, ahora veía, me han rodeado muchos toros. ¿Estaría delirando? ¿A quiénes representaban esos toros? ¿Quiénes eran esos toros? Eran los principados y potestades del diablo, hermano. Y también decía, fuertes toros de Basán me han cercado. Él no estaba delirando. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. Derramado como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron. Usted puede ver la escena de un cuerpo crucificado, que todos sus huesos se descoyunten. Se pone como una expresión, como un garabato. Como que perdieron toda la cohesión, las articulaciones. Usted tiene que ver eso, porque es que nosotros no podemos pasar de largo de esa escena. A ver si cogemos como más convicción y entendemos lo que significa esta salvación tan grande y no dejamos de estar por la orilla. Y no dejamos de estar dejando de alabar a Dios por cualquier cosita. Dime si tu sufrimiento es más grande que ese. Él decía, abrieron, he sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas cuando le metí. ¿Usted sabe lo que es sentir el corazón como una cera derritiéndose? Es para que entendamos la magnitud. Esto fue profetizado, señores. Esto no fue en el momento que se escribió la escena. Esto no fue en el momento en que él vivió eso. Eso fue descrito así. Y dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Y qué dijo? Sed tengo. Era algo avasallante. Era una deshidratación total que había en aquel cuerpo en ese momento. Yo no puedo mirar para otro lado. Aunque sea doloroso, tengo que ver la escena. Porque eso es lo que el diablo no quiere que tú veas. Cuánto él te amó. Por ahí dice que amor con amor se paga. Yo no creo que tú en esta descripción, viendo lo que él sufrió por ti, tú le salgas a Cristo con una bagatela.